Hoy yo te quiero platicar acerca del segundo paso que propongo para superar la ansiedad. Este segundo paso se llama recupera tu equilibrio. ¿Y por qué propongo este paso? Porque yo he observado que realmente llegamos a la ansiedad por una pérdida de equilibrio interior. Es una pérdida de nuestro equilibrio, de nuestro centro, de nuestro bienestar. Y entonces viene la ansiedad para avisarnos que, oye, es momento de hacer un alto en tu vida y recuperar tu equilibrio. Normalmente perdemos el equilibrio en tres áreas en específico. Primero, a nivel físico. Esto es por estar acumulando emociones, por estar acumulando estrés, tensión. Nuestro cuerpo pues segrega mucho cortisol, está muy tenso a nivel muscular y pierde su equilibrio, digamos que no está en su punto de bienestar. El otro equilibrio que podemos perder es el equilibrio emocional. Este equilibrio emocional se pierde por acumular emociones, específicamente enojos, corajes, por no afrontar nuestras tristezas o nuestro dolor emocional. Por eso mucha gente desarrolla ansiedad después de la pérdida de un ser querido. Simplemente perdemos el equilibrio emocional al sentir más de lo que expresamos o al no hacer nada con esas emociones y simplemente tragárnoslas. Y el otro equilibrio que perdemos es a nivel mental, por estar pensando demasiado, por tener demasiadas preocupaciones, por pensar demasiado en el futuro y pensar negativamente. Estos tres equilibrios son importantes en nuestra vida. En este segundo paso solamente nos vamos a enfocar en recuperar el equilibrio en tu cuerpo y en tus emociones, que prácticamente van muy de la mano, porque las emociones viven en tu cuerpo. Y ya una vez que restablezcas un poco o mucho el equilibrio en tu cuerpo y en tus emociones, podemos pasar ahora sí a debatir tus pensamientos. Y una vez que debatas tus pensamientos, puedes pasar a enfrentar tus miedos. Pero a veces queremos enfrentar los miedos, que es lo que más nos surge, con pensamientos negativos y con un desequilibrio físico y emocional. Y entonces, pues claro que no podemos. Y llegamos a la conclusión equivocada de que no podemos. Pero sí puedes hacerlo, solamente necesitas ir paso a paso. El primer paso es que recuperes el equilibrio en tu cuerpo. Y esto hay que hacerlo con alimentación, con ejercicio, con técnicas de relajación, aprendiendo a descansar, porque hay que volver a aprender a descansar. Después, recuperar el equilibrio en tus emociones, desahogando esos enojos, esos corajes, esas frustraciones y sanándote y recuperando tu autocuidado. Pues muchas veces perdemos este equilibrio por estar cargando demasiado con responsabilidades de los demás, con preocupándonos por cómo nos ven los demás, o quizás por estar demasiado tiempo trabajando o demasiado tiempo descansando. Y entonces el punto es que todos estos desequilibrios te alteran a nivel físico y a nivel emocional, y por eso te sientes mal. Entonces vamos a ir a través de Facebook y a través del blog compartiendo diferentes artículos y estrategias para empezar a recuperar tu equilibrio. Hay que hacerlo con un cierto orden y el primer paso, por ejemplo, es recuperar el equilibrio en tu respiración. Antes de pasar a otros equilibrios, hay que empezar por volver a aprender a respirar. Eso es básico para que puedas sanarte de la ansiedad. Lo estaremos viendo en el blog, en el Facebook, así es que mantente al tanto porque te iré llevando paso a paso para recuperar este equilibrio y además al final de mes tendré alguna entrevista con alguien experto en estos temas y un taller donde podremos profundizar sobre estas herramientas que iremos viendo a lo largo del mes. Te platico también que el mes pasado estuvimos viendo acerca de hacer un alto y aceptar, que es el primer paso de 5 que propongo para superar la ansiedad. Si no pudiste estar y no viste el taller o no supiste lo que pasó, entonces puedes entrar al blog en www.desansiedad.com y ahí vas a encontrar paso 1, aceptar la ansiedad, toda la información que necesitas para empezar por este primer paso. Y ya una vez que lo leas y que comprendas e interiorices esta herramienta de aceptación, entonces pasa a recuperar tu equilibrio. Y ahí mismo, en el blog, irás encontrando toda la información que necesitas. Así es que mantente al tanto, en el blog te puedes inscribir del lado derecho para que recibas todos los correos respecto a este tema en tu mail y que sigamos en contacto para que te acompañe y vayamos en este proceso que he identificado que es de mucha ayuda para volvernos a sentir en paz. Sea cual sea el nivel de tu ansiedad, yo te recomiendo que empieces por estos pasos para que no te frustres de enfrentar miedos o cambiar tus pensamientos sin estar primero en una actitud de aceptación y recuperando tu equilibrio interior.
Así es que seguimos en contacto y te mando un abrazo.